Hermanos, agradecido al Señor porque el día viernes pasamos por allí por Castro, estuvimos con nuestros hermanos. Allí están, también un grupo de hermanos con situación, con todas las cosas, pero están. Y eso tiene gran valor, seguir peleando esta buena batalla. Las cosas suceden, hermanos, por eso el conocimiento al cual Dios nos va llevando. Para que sepamos en esos momentos indicados el uso de todas aquellas cosas que el Señor nos ha advertido antes. Así que tenemos que estar atentos, son días difíciles, como nosotros conocemos por todas las cosas que están sucediendo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice también debes saber esto, y le habla de que venían tiempos peligrosos. Y una de las cosas que le enumera, si usted ve ahí más abajo, le dice que habría gente que no iban a tener afectos naturales. O sea, por eso es que el hombre perdió la conciencia de lo que es malo, lo hacen como si fuese nada. Entonces miramos la destrucción a la cual, hermanos, el hombre en su carácter, en su naturaleza, es lo que manifiesta en estos días finales. Pero en medio del escenario de este mundo está la iglesia. Por eso debemos instruirnos, hermanos, y mirar todas aquellas cosas que son correctas para poder ir y hacer su obra con esa convicción, con esa certeza de lo que tenemos dentro. Así que, hermanos, no es un tiempo de desalentarse, sino de todo lo contrario, de estar atentos, de mirar, de prestar atención, hermano, a todo el consejo que Dios nos va proveyendo a través de la palabra, a través de lo que está escrito, de los devocionales y de cuántas cosas que el Señor por su misericordia nos ha alcanzado. Y de ahí en más, cada vez que pasa algo, poder hacer el uso debido de esas cosas. Amén, hermanos. Amén. Quiero compartirles la palabra del Señor. Para esto vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, quiero compartirles el verso 7 al 10. ¿Cuántos lo tenemos? Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le rogué al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Oramos al Señor. Vamos a pedirle que nos haga entender su palabra. Todo. Alabado sea el nombre del Señor. Miramos acá en estos versículos de la Escritura que hemos tomado, estas palabras que sabemos que nosotros expresa el apóstol Pablo, este hombre de Dios que el Señor, hermanos, se le ha revelado en cuanto a todas las cosas que él hablaba y enseñaba y le transmitía a la iglesia. Y él sabía, hermano, que no era poca cosa lo que había recibido, sino que dice, y para que en la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente. Él entendía que lo que había recibido, hermano, era algo grande en cuanto a la revelación, sabiendo nosotros que el Señor Jesús se lo reveló, hermano, en su plenitud, el Señor ya resucitado, glorificado, y haciéndole entender por revelación todo lo que la iglesia había recibido a través del sacrificio de Cristo. Entonces él entendía, hermanos, que era algo grande, por la gran revelación que él había recibido,
Él sabía, hermano, que esto lo llevaba a ensaltar al hombre, y una cosa entendió Pablo, que no podía, hermano, desmedidamente ir más allá, ¿vio? Porque hasta él mismo sabía cómo era la naturaleza del hombre, de jactarse, de creerse, saber las cosas, de considerar, como hoy a tantos le pasa, pero después se dan cuenta que cuando las situaciones vienen, no es tan así lo que parece o dicen entender. El hablar, el repetir, el leer algo, el haberlo oído varias veces, no significa que esté formada verdaderamente la vida de Cristo. Que es de ahí donde la iglesia tiene que salir, y que muchos no están discerniendo en estos tiempos tan decisivos. Hablamos de que cuando se entiende algo, hermano, y que las situaciones pasan, no es que vamos a estar contentos de felicidad, porque la aflicción se siente, las luchas vienen, y nosotros sabemos que todo cae en la naturaleza, que por la fe está muerta, pero estamos en esta caja de barro. Y lo que más nosotros necesitamos entender, que es precisamente para eso lo que se nos ha enseñado. Él nos da una información, adentro nos ha hecho saber que tenemos la capacidad, como siempre nombramos, el Espíritu Santo y la fe para creer, hermano, en que todo lo que oímos puede ser hecho una realidad en nosotros. ¿Cuántos lo creen? O sea, puede ser algo real, algo genuino. No es solamente, bueno, voy a la iglesia, escucho cosas y después me pasan situaciones y me las tengo que arreglar solo. Son oportunidades que tenemos para poner en práctica la palabra. Y el hombre natural siempre ¿a qué tiende? A enojarse, a ponerse mal, a mirar las cosas, hermano, y ahí querer basar todo lo que le sucede en sus propios argumentos, razonamientos. Y es ahí donde viene el contraste. Es ahí donde la iglesia está frenada. Es ahí donde hay gente que hasta prefiere irse en su enojo en vez de quedarse a pelear la buena batalla. Pero cuando las cosas están bien, usted le pregunta si aman a Dios y dicen amén. Y esto no tiene que ser algo repetitivo, tiene que verdaderamente entender el hombre como una de las virtudes del amor. Dice que debe ser sufrido. Y si yo no aprendo de la perfección y que del sufrimiento, dice que Cristo por lo que padeció aprendió, yo también me tengo que armar de un mismo pensamiento, que tengo que ir aprendiendo las cosas progresivamente. ¿Y cómo me doy cuenta si las aprendo? Cuando las cosas me pasan. Entonces esa es la intención, hermano amado, y que hoy debemos prestarle a todas las cosas. Porque por no entender esto, ya les digo, la iglesia parecería que está en un lugar muy elevado, que ojalá fuese así, ojalá fuese que realmente lo podría mostrar con su vida, con su testimonio, todo aquello que compone la iglesia. Entonces acá Pablo entendió algo, que lo que había recibido era una grandeza, una revelación, y que él no tenía que sentarse desmedidamente. Entonces te dice que le fue enviado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Qué tremenda la experiencia. Él hasta sabía el por qué, hermano, le estaba pasando esto. Él hasta sabía y entendía el por qué venía. Y dice, para que no lo haga de una manera que hasta se podría llegar a extraviar. Entonces, ¿qué dice? Que le envió un mensajero. En cuanto a este aguijón, hermanos, hay mucha controversia de gente que supuestamente estudia las Escrituras a lo largo de los años, y todos queriendo saber puntualmente qué fue, hermano, ese aguijón en la vida de Pablo. Algunos se lo atribuyen a, como le dijo a los de Galacia, que él por una enfermedad que tenía en la vista lo recibieron como un ángel. Entonces decía que era un problema de visión que tenía. Otros se le atribuyen a otras enfermedades y a un montón de cosas que hasta el día de hoy específicamente no podríamos nosotros apuntar ni darle algo puntual, porque la Escritura dice un aguijón. Pero sí se ve que le traía, hermanos amados, serias consecuencias a su vida, porque le rogó al Señor que se lo quitase, se le clamó a Dios. Se ve que le traía un fastidio, le traía un malestar, que era algo que vio como diciendo, yo sé que Dios me está permitiendo esto, pero Señor, sacame, ayúdame, libertarme, sacame a un lugar espacioso, necesito seguir adelante. Y todas esas cosas, hermanos amados, él descubrió que era para que él conociese más al Señor,
para que Él profundice su vida, hermanos amados, no solamente en la revelación que había recibido, sino que tenía que tener la experiencia en cuanto a lo vivido y ver los resultados que esto iba a dejar en su vida. Por eso con la convicción que enseñaba, por eso vemos que en ningún lado Él se retrata de lo que hacía, porque entendía que ahí tenía una guía, una dirección, porque Él mismo con su vida lo comprobaba. O sea, iba siendo iba siendo enseñado por el Señor y así sucesivamente el Señor lo llevaba hacia adelante. Cuando nosotros miramos todo esto y decimos, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? En todo lo que nos falta alcanzar. En todas aquellas cosas, hermanos, que a veces las queremos resonar para cuando se lo tenemos que decir a otro, recalcar o explicarle o expresarnos de manera muy linda, pero después lo que esto no puede quedar ahí, tiene que ser algo que esté hecho y formado en nosotros. Que es esa formación donde hoy la iglesia está cerrada en cuanto a los corazones, en cuanto a entender. Entonces usted lo ve, gente cuando le habla a otro parece que es muy sabio en su propia opinión. Son muy fáciles para hablar, para aconsejar y para decir. Y usted los escucha hablar y las cosas que dicen no son incorrectas. Pero la pregunta es, ¿por qué no actuamos nosotros de esa misma manera cuando nos pasan las cosas? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que lejos que estamos. Que lejos. Entonces Pablo entendió, dice, para que la grandeza de la exaltación, de la revelación, de todo lo que a mí me fue dado, yo no me tendría que exaltar desmedidamente. Entonces vino ese aguijón, como que eso es lo que a él le pasaba en su vida, le hacía traer a memoria, hermanos amados, que era porque el Señor se lo había dado y que si no era sostenido por Dios y Dios lo alargaba un milímetro, hermano, él podía hasta gloriarse desmedidamente. Pero precisamente para que no se enaltezca en una manera que vaya más allá de lo que él iba recibiendo, entendió el por qué le estaba pasando las cosas. Entonces cuando viene ese ruego de Pablo al Señor, dice al respecto, lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y qué le había dicho el Señor? Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, Pablo. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es que el poder de Dios tenía que ser perfeccionado. O sea que el poder de Dios iba a actuar en Pablo y a él lo iba a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos que el poder de Dios perfecto era el poder obrando del Señor por mediante el Espíritu Santo, que es el que tiene la tarea de hacer todo el labor internamente dentro del hombre. Y le dice, hermano, que él se le debía abastecer, o sea, se debía aferrar, agarrar a la gracia, ese favor inmerecido que hoy por haber creído todos nosotros somos partícipes y podemos ir y tomar de él todo lo que necesitamos para poder ser instruidos, para poder tener la capacidad, la fortaleza, la guía y la dirección, hermanos, según la etapa que nos encontremos. Entonces ahí donde el Señor le decía, bástate en mi gracia, bástate, como diciendo, ahí descansá, ahí está el secreto, porque vos cuando te están pasando estas cosas no te das cuenta que hay un poder que está trabajando dentro tuyo. Si nosotros somos sinceros en cada etapa de nuestras vidas espirituales, cuántas cosas hemos pasado y cuánto hemos razonado, hermanos amados, que cuando nos están pasando las cosas, hay un poder de Cristo que nos está sosteniendo. Hay un poder de Cristo, hermano, que nos quiere llevar hacia adelante, que nos hace ver. Por eso que la palabra sigue estando, la revelación sigue estando, el consejo, y nos hace ver la abundancia de bienes que el Señor ya nos ha dado, hermano, a lo largo de los años, por tantas cosas oídas, por tanta experiencia a la cual Dios nos ha llevado, y nosotros decimos, y esa es la demostración que acá estamos, pero siempre quejándonos, siempre a los tungos, siempre parece que, y Dios nos muestra que es Él el que nos sostiene. ¿Por qué? Porque Él es el que todavía hasta el día de hoy nos tiene acá. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Entonces, esto a nosotros nos tiene que dar una certeza, una seguridad. El Pablo lo pudo comprobar, sí, porque oyó, hermano, el clamor. Vino el clamor y ahí el Señor le contestó. Vio cuando hay alguien sincero que está pasando las cosas,
Dios no lo va a dejar sin respuesta. Él no es un Dios de confusión. Él no es que le va a pasar algo y te dice, bueno, fíjate cómo te van las cosas. No, jamás. Siempre va a estar ahí atento. Siempre va a haber una palabra, va a haber un consejo para que nosotros nos demos cuenta que atrás de cualquier situación, hermano, que podamos estar pasando, de cualquier lucha, enfermedad o del índole que sea, usted sepa que el poder de Dios lo está sosteniendo. Es Él, hermano. Si hoy estamos en pie por Él, por su inmensa misericordia. ¿Y qué hace la diferencia en un cristiano? El conocimiento al cual fue llevado. Pero no es solamente para sostenernos en un momento, hermano, de lucha, de aflicción, sino para disfrutar la vida, porque esta es una vida que tiene un desarrollo. Siempre enseñamos nosotros el Evangelio como un modelo de vida. Amén. Siempre decimos, hermano, esto es una vida, hemos abrazado una vida diferente. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué esto está dentro de esta vida? Y no tiene nada que ver con el pensamiento ni el razonamiento natural. Por eso que hay tanto contraste cuando se quiere meter algo que se quiere traer de allá, de las tinieblas, de la naturaleza, y quiere meterlo dentro del reino. ¿Por qué? Porque el Señor, el Rey, el Jefe, el que compró todo esto, ya tiene todo orquestado y sabe y quiere que nos conduzcamos de la manera que Él ya lo ha establecido. Y para eso nos dio la capacidad. Y dentro de esa capacidad, lo único que hacemos es disfrutar de todo lo que ya tenemos. Entonces es ahí donde la iglesia no entra a vivir verdaderamente por la fe, que parece algo tan sencillo, pero que no lo entiende realmente. Entonces por eso que no se ve gente madura, no se ve gente responsable, no se ven obreros valientes de la última hora. Y decimos, ¿por qué decimos esto? ¿Para qué? ¿Para ponernos más? No, para que entendamos la necesidad que tenemos de tener bien claro a dónde estamos parados, todo lo que Dios está permitiendo y hacia dónde nos quiere llevar mediante el conocimiento, hermanos, que Él nos ha transmitido. Entonces decimos, ¿para qué el conocimiento? ¿Para que andemos envanecidos? ¿Será yo oigo cosas que otro no oye? ¿O será para que realmente, hermano, entendamos que hay una exaltación a la cual Dios nos ha llevado, que está en Cristo, y que nos tenemos que regocijar y entender que otros también pueden venir y disfrutarlo? Si nosotros entenderíamos eso, hermanos amados, ¿saben cómo estaríamos espiritualmente? ¿Saben la etapa espiritual que estaríamos? La iglesia está refrenando con sus mismas actitudes, con sus mismas situaciones. Refrenan, hermanos amados, que se desarrolle verdaderamente la vida de Cristo. Entonces, en vez de ver gente crecida, gente que realmente haya padecido por el Evangelio, que hayan pasado situaciones en cada etapa hacia donde Él lo quiso llevar, hermanos, usted ahí ve que se abunda lo que es la queja, la murmuración y todas aquellas cosas que no son para nada edificativas. Solamente con eso se muestra lo que no se ha alcanzado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que ver por qué dice que acá le clamó y el Señor dijo, basta con mi gracia. Mire qué sencillo que se lo hizo. Pero le estaba pasando de todo. Nosotros conocemos la historia, un hombre que le pasaron muchas cosas. Y él le decía, bástate en mi gracia. Pero lo precioso de esto, hermano, que yo les quiero recalcar, es que podamos ver que el poder de Dios que dice se perfecciona. ¿Cuántos están atentos? Se perfecciona, escuche esa palabra. Quiere decir que todas las cosas que a mí me suceden es porque se perfecciona. Amén. Cuando se habla de perfección, que parece algo tan sencillo dentro de la iglesia, pero que tampoco se tiene en cuenta. Y decimos, ¿por qué? ¿Y usted cómo lo sabe? Y porque después lo muestran con la vida, con el testimonio, más aquellos que los conocemos de años, que no se les mueve un pelo, aunque venga Dios personas y se les planta delante y les hable. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasaría? Se impresionarían, harían alarde como que tuvieron un temor reverente, pero después van a seguir de la misma manera. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia? Que nadie quiere cambiar su actitud. Y decimos, pero es necesario, y por eso siempre apuntamos ahí, porque de ahí, hermanos, es donde viene el progreso de la vida espiritual. Cuando alguien toma una decisión sabia y correcta en su corazón, y eso es algo particular. Siempre decimos, ahí no hay papá, no hay mamá, no hay abuelo, no hay nadie. Sos vos y él. Vos y él tenés que aprender y tener tu propia relación, y que todo lo que te pudo haber pasado o te esté pasando, entendiendo que su gracia es más que suficiente para sostenerte, para ayudarte, para levantarte. Por eso, hermano, es aprender en cierta manera a conocerlo a él.
Y eso es lo que nadie quiere. Por eso que prefieren ir a las iglesias, saltar, bailar, gritar, hacer culto a las bendiciones y todas aquellas cosas que siempre oímos. Y decimos, ¿y por qué tiene que ser así? Y claro, porque al hombre mientras no le tocas nada dentro, todo lo que pueda llegar a tener externamente lo va a dar. Y si tiene dinero y lo tiene que dar, también lo da, pero acá adentro da un gramo querer cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves? Si no hay una profesión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, hermano, no va a haber un servicio genuino en este tiempo final. Y siempre decimos, no se puede hacer con los niños. Hasta ahora postrera los niños se quedan aislados de todo esto. Los jóvenes, Dios, solo tienen una obra hecha por la mitad. Nosotros conocemos, llegan a una edad que son arrebatados, impulsivos, quieren todo apresuradamente, quieren ver resultados y manifiestan por allá su carácter y por allá algo de Dios, y esa mezcla, porque le falta, hermanos amados, golpearse en muchas áreas de su vida y pasar las cosas, y para poder verdaderamente estar ahí tranquilo, esperando Dios, como aquel güey que siempre le pasaba algo y esperaba que lo venga a sacarlo, y el otro que estaba al lado tiraba y se descoyunturaba haciendo fuerza, pero el otro que ya sabía que si no lo sacaba de ahí, él tenía que quedarse quietito. Y eso a veces sucede. Hay momentos donde uno a lo largo de los años espera aprender en Dios, espera entender que las cosas son conformes a todo lo que ella tiene establecido y que las cosas nos van a ir más allá, porque Él no se atrasa ni se adelanta con nadie. Entonces Pablo en esta experiencia, el hermano sacaba algo en limpio. ¿Cuál era? Dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aún en esos momentos él quería tener la experiencia que aún en las mismas debilidades él no se podía gloriar en buena manera. Decir, ¿por qué estaba loco como que le pasan las cosas y que después habla de que se podía gloriar? No se refería, hermanos amados, porque le parecía o se quería servir con esta gente en Corinto, sino porque lo que él entendía, hermano, en la revelación, no era solamente, ya le digo, que tenía la revelación de Jesucristo, como nosotros sabemos, sino que tenía la experiencia de vida. Hermano, y dice, y el siervo de Dios debe ser sufrido. En medio de todo eso, hay gente de Dios que se perfeccionó, y gente de Dios que está relatado acá en la Escritura para nuestro ejemplo. ¿Entiende? Para que nosotros veamos que así como lo sostuvo a ellos, si nosotros somos sinceros, también nos va a sostener a todos nosotros. ¿Entiende, hermano? Entonces tenemos que recobrar aliento, ánimo, fuerza, entender que estamos en sus manos. No somos gente improvisada que hace 2 días que estamos en esto y aprendimos algunos pasajes y nos queremos hacer responsables de cosas que nadie nos mandó. No hacemos ni más ni menos de lo que Él nos permite hasta el día de hoy. Han pasado cosas, han venido problemas, hemos tenido tentaciones de irse, qué sé yo, a otros lados, nos han ofertado esto, aquello, pero de nada hago caso, dijo Pablo. Hay un plan y un propósito que hasta el día de hoy le estamos sosteniendo y esperando en aquel que comenzó la obra y que dice que la va a perfeccionar. Y que si Él tiene más para darnos, para llevarnos hacia adelante, que venga de arriba, hermano. Por eso que si el Espíritu Santo viene y nos habla, nosotros nos dice algo y lo creemos. ¿Entiendes? Hay quienes lo han cuestionado, hay quienes no lo creen, pero nosotros el Señor nos ha dado esa gracia a Él, hermano, de que podemos creer todo lo que Él nos dice. Pero no nos quedemos con creer solamente, quedémonos con tener la experiencia de vida. Eso es lo que va a dar resultado. Y ya le digo, después que pase el día malo, cuando le pasa algo, usted va a estar firme. Ah, pero esto me dejó esto limpio. Ah, pero antes yo era así, pero ahora pude salir porque me tuvo que pasar esto para yo hoy descubrir que esto que estaba dentro internamente no está más. Y así sucesivamente empieza a tener, hermano, ese descubrimiento en diferentes puntos, en diferentes áreas de su vida. Y ahí empieza a ver cómo la bendición de Dios verdaderamente empieza a ser una realidad. Todo lo que hablamos es algo real. ¿Cuántos lo creen?
Es algo real, no es algo ficticio, no es un cuento de hadas, no es, hermano, psicología barata, es la palabra viva, eficaz de Dios que quiere operar, y si no lo está haciendo como lo tiene que hacer, es porque hay quienes están ahí contristando al Espíritu Santo, reteniendo que ese poder transformador trabaje en libertad, hermanos amados. Por eso dijo, andá a libertad con que Cristo hizo libre. Andá, ¿qué significa? Aceptar todo lo que viene de parte de Él, andá, descubrí que verdaderamente este Dios tan poderoso que nos escogió para todo esto, hoy tiene el control y lo sigue teniendo, más allá de las trabas que se puedan venir, de las oposiciones que tengan que venir. Pablo descubrió que cuando él era débil, cuando habla de debilidad, yo siempre le he enseñado que se expresa la carne, la naturaleza es débil. Amén, pero él entendía que ahí descubría también que el poder de Cristo actuaba en ellos, que estaban siendo ellos transformados por ese poder. Entonces se daba cuenta que cuando era débil, entonces era fuerte. ¿Pero qué es una controversia lo que dice Pablo? No. Él se daba cuenta, sería débil en la naturaleza, pero bien fortalecido por medio del que lo llamó. ¿Por qué? Porque dice, no se dormirá el que te guarda. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Hacía uso de todas las promesas que aún nuestro Señor había expresado, hermanos amados. Este es el tiempo que la iglesia debe recobrar ese ánimo, ese aliento de poner la mirada y sin pensar que estoy en sus manos. Sí, me pasa esto, aquello. No, esta leve tribulación momentánea produce en mí. Entendía que todo lo que pasaba era para ir produciendo en él. Pero ¿cómo te está pasando de todo y estás hablando de algo que es pequeño? Sí, porque lo comparaba con lo que era eterno, lo comparaba con lo que era verdadero. Entonces dice, produce. Quiere decir que es lo único que veía dentro de él, hermano, un Dios que lo estaba llevando, hermanos, a que él conozca todo su poder, toda la revelación de Jesucristo hecho una realidad en su vida, y no era alguien como tantos hoy que hablan tanto y que tampoco viven y practican de aquello que hablan, sino que lo mostraba y lo sostenía aún con su vida, con su testimonio. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Hacia ahí es donde Dios nos quiere llevar. Ese es el llamado, por eso la exigencia. Y siempre hablamos de nosotros, de la perfección, hermano, porque no podemos salir de ahí, porque ahí está el gran secreto para alcanzar. No es para hablar, no es para que se muestre algo ficticio delante de los demás, que seamos genuinos acá adentro y allá afuera, que seamos verdaderamente gente que tiene una obra hecha en el Señor, hermano, mediante nuestros corazones para poder mostrarlo. Y esto es lo que tenemos que entender que el Señor quiere hacer en la iglesia. Ya le digo, el carácter de la gente va a ser sin efectos naturales. Hay gente que no entiende nada, no sienten nada hasta cuando hacen lo malo. Y hasta muchos, dice ahí Pablo, que se gozan, se deleitan. Y después, ¿cómo termina eso? Y si los tales son dignos de muerte. No tan solo que lo hacen, sino se complacen con aquellos que lo hacen. Son amantes de lo malo. Usted dice, pero esa gente y de afuera sí, por eso las cosas perversas que pasan. Por eso, hermano, no es una casualidad. Pero nosotros fuimos, hermano, para ayudar al hombre. Fuimos llamados a sacarlo. Pero primero debemos aprender nosotros. Primero debemos disfrutarlo nosotros. Después, hermano, nuestras debilidades, entender que el poder de Dios sigue estando. Escuche, no es que decir, bueno, voy hacia adelante mientras que está todo bien, y si mañana se traba algo, ya lo primero que estoy pensando es irme. Así es la naturaleza, no es que le pasa a alguien en particular. Así, esa es la tendencia. Por eso Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué llegó a descubrir? Que el poder de Dios estaba trabajando en él. Por eso nada lo iba a detener, nada lo iba a debilitar. Nada, hermano, iba a hacer que se bajara los brazos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que repose el poder de Cristo? Ve que, hermano, tiene un fin. Ve que tiene un fin todas aquellas cosas que nos pasan o nos pueden estar pasando. ¿Cuántos están entendiendo? Tiene un fin, hermano. Porque hay gente que va y viene,
nunca se puede afirmar, son esclavos de su carácter, esclavos de su manera de ser, y se lo dice y se enojan, y enójense, pero es así, tenés que salir de ahí, tenés que entender que tenés que entregar todo eso al Señor, y dejar que te meta la manito adentro, si no te va a encontrar yendo y viniendo, hermanos amados, y todavía están las puertas abiertas. Acuérdese, estaba el arca, Noé era fregonero de justicia, hablaba, muchos se burlaban, todos conocemos la historia, pero un día el arca se cerró la puerta. Un día la iglesia se va a la presencia de Dios. Y después va a ser el llanto, va a ser, ¿sabe cuánta gente se va a quedar dando vuelta que tuvo oportunidad de algunos años para poder alcanzar cosas que nunca le han importado? Se han dejado más arrastrar por su yo que por lo que el Espíritu Santo les hablaba. Entonces miramos, hermano, que Pablo no quería eso para él, quería que los hermanos también lo entendieran, querían que los hermanos también alcanzaran todas las cosas. ¿Cómo concluye todo esto? Fíjese el verso 10. ¿Qué dice? Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Y a su nombre. Por lo cual, por amor a Cristo. Esto era lo que manifestaba Pablo. Sí, amor. Esa palabra que tanto se menciona y que a veces se usa hasta repetitivamente y no se entiende. No, amaba verdaderamente. ¿Cómo lo mostraba? Porque se sostenía. Él hasta tomaba enseñanza cuando le pasaban las cosas, ya le digo, aún en su propia vida. Y la experiencia que sacaba, todo lo volcaba a favor de la iglesia, para edificar a la iglesia, volcando a través de todas las experiencias vividas para que otros sean sostenidos con su testimonio. Entonces miramos que le dice, hermano, que en esas debilidades, ¿qué nombra? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. Mire cuántas cosas que pasaban. No era alguien que se peleaba o discutía con un hermano y se iba. No. Le pasaban un montón de cosas y el tipo sabía que tenía que seguir adelante. Sabía que el poder de Dios lo sostenía y que lo capacitaba para pasar cualquier situación. Sabía, hermanos amados, que el secreto estaba en seguir, pero no solamente en venir a la iglesia y estar y no irse. No, de eso no sirve, hermano. ¿Sabe lo que sirve? Vengo, oigo, y a través de lo que voy oyendo, todo eso me está llevando a que en un futuro yo aprenda a ser perfeccionado. Si no, a la larga, hermano, venir, me lleno de conocimiento, pero estoy intacto en mi naturaleza. Y después, hermano, el diablo que tarde meses o años en trabajar en alguien, a la larga lo arrastra para donde él quiere. ¿Por qué? Porque no tiene formada la vida de Cristo. Se queda con un montón de conocimiento, pero en el momento de que cuando cosas serias le suceden, no le sirven. ¿Por qué? Porque no se plantan firmes mediante la fe, no pelean la buena batalla, no la luchan. ¿Por qué? Porque nunca le dejaron al Señor meter la mano adentro. Y nosotros siempre decimos, hasta ahí llegamos. Nadie se puede meter adentro de nadie. Por eso el que se metió adentro es Él. Por eso siempre hablamos de Él en nosotros. Amén. Entonces cuando miramos todas estas cosas, a través de las angustias, de las persecuciones, Él entendía y vuelve a repetir. Entonces cuando soy débil, soy fuerte. El resumen de todo, que cuando Él en los momentos de debilidad, en los momentos que parecía que tenían que bajar los brazos, que no daba más, Él descubría que era fuerte. ¿Por qué? Porque sabía que el poder de Cristo estaba reposando en Él. Él quería tener esa experiencia, ya sea, hermano, hasta situaciones adversas. Decir, no, me está pasando esto, aquello. Cuando nosotros nos pusimos a pensar, no, pero es en este momento donde el Señor ahí me está sosteniendo, me está ayudando, me está levantando, ya me va a sacar a un lugar espacioso. No, enseguida miramos lo que está delante de nosotros y actuamos, razonamos, pensamos y hablamos conforme a lo que vemos, sentimos. Pero no, acá es la palabra del Señor obrando progresivamente, hermano, para sacarnos de esa debilidad, para que aprendamos a vivir verdaderamente por la fe. Y esa palabra tan repetitiva, el justo vive por la fe, todos decimos amén. Parecería que se entiende con tanta claridad. Ahora, qué lejos que queda esa palabra cuando verdaderamente tenemos que mostrar
que más allá de lo que esté delante de nosotros o en la situación que hayamos cometido o que nos encontremos, que otros nos metan, decir, no, yo vivo porque mi vida está basada en lo que creo en ti, Señor. No en lo que veo, ni en lo que siento, ni en lo que hago, ni en lo que me pueden hacer. Ahí lo vemos y decimos, ve que no la entendemos, tan fácil. Ve, esto no es un chiste, hermano, estamos hablando de una vida que nosotros sabemos el costo, hermano, que tuvo que pagar para que esto sea posible. Por eso Él dijo, haz esto en memoria de mí. Por eso lo hacemos con gozo y alegría, más allá del sufrimiento que tuvo que pasar. No hacemos énfasis en el sufrimiento, sino en el resultado. Y hoy podemos estar acá como miembros de su cuerpo. Por eso, hermano, demos valor, aprendamos a gozarnos en los momentos difíciles. Aprenda verdaderamente a aceptar el nombre del Señor. Esto es lo que, hermano, hombres de Dios han hecho y han visto verdaderamente la gloria de Dios, y en su época han sido tan útiles en sus manos, al punto que hoy lo tenemos registrado en la misma Escritura, hermano, y viendo cómo el Señor sostuvo lo suyo. Y Él lo sigue haciendo. Dice, no se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos lo creen? Hermano, Él te va a seguir ayudando, te va a seguir extendiendo la mano, pero no pierdas la confianza en Él. No dejes que ninguna situación te arrastre. Allá afuera no hay nada. Allá hay quienes ya lo tienen comprobado, recontra comprobado, y sufren y le pasan cosas, pero así es la naturaleza. Mañana me pasó algo, no me dejé perfeccionar, no tuve en cuenta el consejo que Dios me fue dando, me vuelvo a ir para allá, como diciendo, no, estaba mejor con el diablo. Vio los israelitas cuando salieron del tierra de servidumbre, cuando se quejaban ahí contra Moisés. No estábamos mejor allá, y se acordaban de los puerros, de todas aquellas cosas que comían. Se olvidaban del látigo del faraón y que eran esclavos. Se olvidaban de toda la ruina en la que se encontraban. Así es el hombre. Hoy no se dan cuenta que Dios le alumbró los ojos de su entendimiento y ven las cosas con claridad, pero no para quejarse, sino por eso que son conscientes de lo que les pasa. Antes éramos esclavos en las manos del diablo, vivíamos en tinieblas, no teníamos un gramo de entendimiento. Ahora Dios nos trajo, nos iluminó. Ahora por eso que vemos lo real, pero también sea real, mirándose usted internamente. ¿Qué alcancé? ¿Qué le dejé al Señor que haga dentro mío? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a que el Señor me perfeccione y que me meta la mano adentro? Y acá que dice Pablo que por amor a Cristo. Y está el secreto. Por amor a Cristo él pasaba angustia, debilidades, necesidades, persecuciones, y dijo en una oportunidad, todo lo soporto por amor a los escogidos. Gente de Dios de ese calibre necesitamos. Gente de Dios que diga, yo lo soporto todo por amor a mis hermanos, por amor. No decir amar cuando está todo bien, le da un abrazo y llorar un rato. No, verdaderamente amar se manifiesta, hermano, en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Con estas palabras, hermano, que les sea para reflexionar en su corazón, para que usted vea verdaderamente lo que le falta alcanzar, y que cuando algo le pasa, acuérdese, ¿cuál fue la voz que escuchó Pablo? Bástate en mi gracia. Sí, pero me pasa esto, sí, pero fulanito hizo, sí, pero esto, pero aquello, bástate en mi gracia. ¿Por qué, Señor? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿No te das cuenta que cuando vos estás débil, cuando más necesidad tenés, es cuando más mi poder está dispuesto a ayudarte? Si vos me lo permitís, si vos verdaderamente lo querés, ahí está el poder suelto de parte de Dios para todo aquel que lo invoca. Amén, hermano. Así que vamos adelante con fuerza, con alegría. Vienen días difíciles, ya lo sabemos, y esto no es para que nos asustemos o que nos queramos esconder, es todo lo contrario. Él, antes de llevarse a la iglesia, la manifiesta, y Él la manifiesta con todo su esplendor y toda su gloria, y con todo lo que Él tiene preparado, hermanos amados, para que muestre, antes de presentarla delante del Padre, hermano, lo que Él hace con aquellos que se lo han permitido y que se han puesto en sus manos. Él va a exhibir a la iglesia. Hoy la iglesia que se ve
no es esta la que vuela para allá arriba, porque hoy la iglesia no está mostrando nada, está metida dentro del mundo, pero hay una vida que se sostiene mediante la fe, gente que ha entendido que si sufren con Él también van a reinar con Él, y en cada etapa de su vida, hermano, lo han pasado, han luchado legítimamente, entendiendo, hermanos amados, que es para que el poder de Cristo también se manifieste en ellos. Así que, hermano, vamos adelante con fuerza, con ánimo. El Señor está a la puerta, todos lo sabemos. Vemos cómo está ya el Medio Oriente, vemos todo lo que está sucediendo, hermano, en la economía del mundo, y todo eso nos dice: mi amado está a la puerta. Mi amado está a la puerta, qué poco tiempo que me queda para servirle. Entonces tengo que recobrar aliento, y cuando tengo alguna situación, en vez de ir allá, ya entiendo que el poder de Dios se capacita en mi debilidad, que se tiene que perfeccionar en mi debilidad. Entonces ni se lo voy a pedir, solamente le voy a decir: Señor, ayúdame a pasar este día malo, que pueda estar firme. Tú me das fuerza que no tiene ninguna. Tú tienes el poder para levantarme, para ayudarme, para sostenerme. Alabado sea su nombre. Ahí el Señor va a extender su mano en aquellos corazones sinceros que quieren verdaderamente servir al Señor. Aleluya. Y eso es lo que Él quiere, hermano, que alcancemos una perfección que hasta ahora la iglesia, algunos creen haberlo alcanzado, pero ya le digo, se acaba, se desbarata toda palabrería cuando las cosas hay que mostrarlas mediante la fe. Y Él dijo: muéstrame tu fe, pero por las obras. Son obras de justicia que la iglesia tiene que manifestar, mayormente aquellos que hemos creído. Ese es el llamado que tiene usted, que está ahí sentado. El Señor le ha traído para que usted muestre verdaderamente la vida de su amado, la vida de aquel que pagó todo, la vida de aquel que dijo que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero que confiáramos porque Él lo venció. ¿Cuántos lo creen? ¡A su nombre! Nos ponemos de pie, amados. Que el Señor me los bendiga. Esto es lo que el Espíritu Santo me ha dado para compartirles en este día, rogando que les sea de provecho y de bendición. Oremos, tomemos un instante todos juntos, oramos, y ya nos estamos sentando a la mesa con nuestro amado. Padre bendito, en el nombre de